Listo, ahí está grabando. ¿Me escuchan bien? Sí, Inge. Bien. Miren, vamos a continuar con el ejercicio que estábamos realizando el día de ayer y hablamos de que tenemos un diseño ortogonal en donde se están presentando factores controlables y de ruido. Esos factores de ruido, quedamos que los vamos a trabajar en un arreglo externo, los controlables en un interno, y que lógicamente, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de factores e interacciones, pues es el tipo de arreglo al que se ajusta. Ayer ya platicábamos que posterior a la selección del arreglo interno, que en este caso sería un L8, por ejemplo, tomando en cuenta los factores individuales y su interacción, y un L4 para el arreglo externo, pues se hace un diseño de este tipo, ¿verdad? Quedamos también que los arreglos conllevan, por ejemplo, para el L8, pues la combinación completa del diseño y que si nos llega a faltar algún factor, se representa en la columna. Por ejemplo, en este caso, tengo 4 factores de manera individual evaluables, A, B, C y D, 2 interacciones, me faltaría una columna a la cual la asigno con una E. Esto únicamente para el arreglo interno. En el arreglo externo, por ejemplo, que es un L4, puedo evaluar hasta 3 factores. Estoy trabajando únicamente con 2 y aquí no le asigno una E, ¿verdad? Es decir, no tengo otro factor que para mí sería, por ejemplo, el I, pero lo dejo representado. No le voy a asignar una variable E. Ahora, la forma en que vamos a trabajar es que vamos a obtener las combinaciones de arreglo interno y externo e ir capturando, por ejemplo, ¿verdad? El factor A en bajo, B en bajo, C en bajo, estas 2 interacciones y el factor D en bajo del arreglo interno. Se mezclarían tomando la relación de los factores de ruido hacia arriba. Es decir, tomaría en cuenta el factor G en bajo y el factor H también en bajo. Para la siguiente medición, para ese 1.2, pues entonces tomaría también todos los factores del arreglo interno en bajo, G en bajo, H en alto. Y así me iría, ¿verdad? Para el 1.3, todo el arreglo interno en bajo, G en alto, H en bajo. Y para el último 1.1, lo mismo, todos en bajo el arreglo interno y del externo los dos en alto. Hasta que complete son 4 columnas, es un L8, lógicamente tengo 8 renglones, tengo 32 experimentos de prueba. Ya tengo el arreglo, ¿verdad? Ya tengo las mediciones, ¿cómo lo puedo resolver? Me han estado comentando de algunas dificultades que han tenido al instalar StatGraphics. Yo hasta donde entiendo algunos de ustedes me gustaría preguntarles si sí lo han podido instalar. ¿Alguien de ustedes tiene instalado ahorita StatGraphics? Yo lo tengo, Inge. Ok, ¿lo descargó de plataforma? Sí, apenas ahorita ya se pudo entrar y lo descargué desde ahí. Ok, bueno, muy bien. Porque les envié, subí el archivo, es una carpeta ahí a Drive. Lógicamente, ¿verdad? Pues sus antivirus, como viene un crack, en algunos casos lo detecta, en algunos casos inclusive lo elimina, lo tenemos que rescatar. Pero ayer precisamente me llamó la atención, dentro de esta carpeta les comento, viene un link para YouTube con el tutorial. El tutorial está muy sencillo, el tutorial es del 2015, o sea, hace 5 años. Crean, estaba un poquito todavía, hasta compartir software estaba mucho más complejo. Este, algunos, por ejemplo, no los podemos compartir, algunos lo podemos compartir únicamente por OneDrive. Y bueno, ya ahorita ojalá si lo pueden descargar de plataforma, si lo pueden descargar del link que les compartí. Si es que no es así, búsquelo, googlelo, no va a batallar así demasiado. La ventaja también que yo le veo a esto, pues que de acuerdo al sistema operativo que tenga,
pues inclusive ahí le va indicando lo que tenemos que hacer. Ante esto, vamos a resolver este ejemplo primero utilizando Minitab y después les explicaré cómo lo vamos a hacer en StatGraphics. Quiero también mencionarles algo. Este ejemplo, este que estamos desarrollando, me lo van a entregar como parte de las evidencias. Tienen, me parece, únicamente 3 ejercicios que se han llevado de tarea, nada complicados. Este va a ser un cuarto ejercicio que me lo van a entregar ustedes junto con las evidencias. Lo estamos resolviendo aquí. A mí lo que me interesa es que practique y sobre todo leer las interpretaciones que se obtengan tras resolver el ejercicio, que es parte medular de nuestra clase. Les mencioné que no vamos a entregar como tal evidencias de aplicación, pues ya nos dimos cuenta que trabajar con la evaluación de la interacción, por ejemplo, de factores o la evaluación de factores de ruido, pues no está tan sencillo. Sobre todo, pues las limitaciones que tenemos ahorita de la pandemia, pues ¿dónde lo voy a poder hacer esto tan fácil en casa? Lo que vamos a hacer es que vamos a tener un ejercicio de examen. Antes de que me digan, pues es que dijo que no iba a haber examen, el examen, el ejercicio, se los pondré muy probablemente el día de mañana. Y vamos a tener lo que nos resta de clase para irlo trabajando. Les voy a poner que me lo puedan entregar inclusive el fin de semana, máximo, ¿no? Máximo el fin de semana, y estar en posibilidades de entregarles yo calificaciones el lunes, por ejemplo. Las personas que ya entregaron todo, ya acreditaron, pues desde el lunes están liberados. Quien no, me refiero sobre todo a mí, lo que me preocupa mucho, ustedes creo que ahorita ya entienden a qué me refería al principio del trimestre, con las primeras unidades, es que son factores controlables, son factores que yo puedo manipular. Ahorita el que yo les pido un arreglo de este tipo, más de lo complicado de la utilización del software, que pues en realidad el software hace todos los cálculos, nos vamos a remitir a la interpretación, pues lo complicado es presentar, saber con qué evaluar y cómo medir una variable de respuesta. ¿Sí? Así es que ya les buscaré, les pondré yo ahí un ejemplo, les pondré yo los datos, lo único que les voy a decir, a ver, resuélvalo, ¿verdad? Ahorita van a ver que lo complicado para nosotros en este ejercicio, si se puede decir hasta ahorita complicado algo, sé que es nuevo, pero lo complicado para nosotros fue establecer el diagrama lineal. ¿Sí? Tal vez eso me puede confundir un poco. De ahí que les comparto el software de StatGraphics. ¿Sí? Vamos a comenzar, les repito, por quien todavía no tenga el software, vamos a resolverlo. Nos vamos a fijar en algo importante que nos dice el ejercicio aquí referente a elementos teóricos. Nos dice, suponga que por alguna razón, para este ejemplo en particular, se tiene un valor deseado de 2 milésimas de pulgada. ¿Sí? El valor de respuesta del ejercicio, no nos acordamos muy bien, nos dice que una característica de calidad importante en cierto producto metálico es el terminado que se mide según su planicidad en milésimas de pulgada. Ahora, ese factor, la tolerancia con el que vamos a estar trabajando, el valor objetivo, es de 2 milésimas de pulgada. Me dice, para obtener conclusiones a partir de un experimento señala ruido, se puede usar la tabla ANOVA o bien a través de gráficas. Análisis con índice de señal a ruido. Este SN nos indica que es señal a ruido. Señal a ruido quiere decir que tenemos elementos de factores no controlables, es decir, tenemos arreglo externo. También nos dice, para responder a la pregunta de a qué niveles fijar los factores de diseño a fin de minimizar la variabilidad en la característica de respuesta, que en este caso son milésimas de pulgada, ignoramos el arreglo externo, conservando las 32 especificaciones del arreglo. Bueno, miren, vamos a tratar de analizar lo que estamos haciendo. Tenemos un arreglo interno, tenemos un arreglo externo. Para resolverlo a través de la comparativa de las medias, yo me puedo quedar con estos datos de aquí. Ojo,
El que la teoría nos diga, puedo omitir el arreglo externo, no se refiere a que no lo tome en cuenta, sino que miren, por ejemplo, ese 1.1 ya es resultado de llevar a cabo el experimento, ¿verdad? Es decir, todos los niveles del arreglo interno en bajo y todos los del arreglo externo también en bajo me da 1.1. Para el análisis se refiere, puedo trabajar con estos datos, inclusive, si ustedes se fijan, al resolver los ejemplos que les he encargado de tarea, se les presentan dos gráficas. Una que es de comparativa de efectos principales de medias y otra que es de gráficas de efectos principales de señalar ruido. ¿Cuál es la diferencia? La de medias, con la que nosotros hemos estado trabajando hasta ahorita, déjenme buscar una con la que nos está, esta, me dice a mí, los factores que mayor diferencia presentan en sus medias, ojo, relación con su nivel bajo y el nivel alto, por ejemplo, en este caso me dice, el que mayor diferencia presenta es el factor A. Eso quiere decir, pues es el que más afecta al proceso. De ahí le sigue el C. Y así me voy, ¿verdad? Eso es la comparativa, fíjense, para medias. Pero ahora para señalar ruido, me dice que lo que se va a representar también en gráficas está relacionado a responder a la pregunta de qué niveles fijar para el diseño. ¿Sí? Es decir, a mí me va a decir, tal factor lo debes de colocar en tal nivel para encontrar el resultado que estás buscando. Los resultados, acuérdense, en Taguchi siguen siendo propuestos como en la unidad anterior. Lo mayor es lo mejor, lo menor es lo mejor, o en este caso, el valor específico, o M, el valor objetivo, o lo nominal es lo mejor. ¿Sale? Vamos a resolverlo pues entonces primero a través de Minitab. Tengo el diseño, voy a resolverlo de la misma forma, siguiendo la ruta con la que he trabajado. Estadísticas, DOE, Taguchi, creo un diseño Taguchi. Tengo dos niveles, me voy a regresar. ¿Cuántos factores tengo? Sé que tengo que darle el espacio de todas las columnas para el arreglo, que es un L8. Entonces le digo, bueno, pues hay 7 factores. ¿Qué diseños puedes seleccionar? Me voy a quedar con un L8. Ya sé por qué están habilitadas las demás opciones. Si hay más interacciones, podría seleccionar un diseño mayor. Con el 8 en este caso es suficiente. Me quedo con el diseño. No le voy a mover a los factores para hacer la descripción, ni los niveles, ni las opciones. Únicamente me voy a ir a aceptar. Le voy a dar doble clic. Yo sé que voy a tener que modificar. Voy a quitarlos todos, ¿verdad? El orden de las columnas. En este caso, el primero es, lo voy a dejar como está aquí en el ejemplo, es A. El segundo es B. El tercero quedamos que era el error asignado. Para C está en la columna 4. Después va a haber una interacción de A con C, una interacción de A con D y D. Si ustedes se fijan, para asignar estos valores, pues yo tuve que hacer el gráfico lineal. Para meter los datos en Minitab, tuve que hacer el gráfico lineal. Ahora, voy a poner los valores de respuesta. Esos valores de respuesta no van a estar presentados en una sola columna, ¿se fijan? Sino que voy a tener valores de respuesta 1, una columna, 2 columnas, 3, 4 columnas. Es decir, voy a tener aquí, le puedo poner, por ejemplo, Y1, luego Y2, Y3, Y4. ¿Sí? Tengo que capturar estos datos. Ahorita para que me dé tiempo de comenzar a explicarles StatGraphics, los datos yo los traigo ahorita de la clase anterior en Word. Voy a copiar los datos. Los voy a pegar. Ya capturé. Son 4 columnas. Como es un L8, pues son 8 renglones. Repito, son 32 datos. 32 experimentos que realicé.
Sigo la misma ruta para resolverlo, ¿verdad? Me voy estadísticas, DOE, Taguchi, analizar el diseño, selecciono todos los valores de respuesta que tengo ahí y le pongo aceptar. Entonces, fíjense lo que ocurre. Me presenta dos gráficas. Una que está relacionada con efectos principales para medias. Y otra que está relacionada con los efectos principales relacionados con señal a ruido. ¿Esto qué quiere decir? Si me voy a la primera, inclusive si se van a la hoja de trabajo, aquí la maximizo en Minitab, me presenta primero, ¿verdad? Tabla de respuesta para la relación de señal a ruido y luego tabla de respuesta para medias. Déjenme se los pongo aquí en otra. Primero, en relación con medias, qué es lo que hemos estado nosotros evaluando anteriormente? Me dice, este es el que presenta mayor diferencia. Este no lo voy a tomar en cuenta porque es un error experimental que lo tengo considerado. Después sería el C. Después sería el D. ¿Sí? Pero en relación con señal a ruido, el que más afecta, el que debo de tomar en cuenta para la selección de los niveles, el primero va a ser A. De hecho, si se fijan, el primero es A. Eje, Dígame. disculpe que lo interrumpe. ¿Puede poner el ejercicio nada más para tomarle foto? La hoja. El problema del enunciado, Sí, sí, el problema. esto se los voy a pasar, no se preocupen, pero aquí está. Ah, el otro también, Inge, donde viene los datos que se van a capturar. Ok. Déjenme si quieren, Ok. se los voy a pasar en limpio, espérenme un poquito. Ok. Cuando se los comparta, voy a quitar todos mis borrones, ¿verdad? Para que quede nada más el ejercicio. Esos son los datos. Este es el que quiere de evidencia, es el que hicimos ayer. Todavía no lo terminamos. Este va junto con las evidencias. De hecho, apenas lo vamos a empezar a resolver. Va Ok. con las evidencias. Me interesan sus conclusiones. ¿Vale? Entonces, fíjense, vamos aquí, pues. Estamos aquí. El primer factor, en relación con señal a ruido, lo de abajo, pues ya quedamos, ¿no? En relación con medias, ahorita no lo voy a tomar en cuenta, porque es como si yo les dijera, pues el que presenta mayor diferencia en medias es, pues el 1, ¿no? Que está aquí en B. Pero ahora hay señal a ruido, ahora hay factores que están presentes, no controlables, y que debo de tomarlos en cuenta para fijar sus niveles. El primero es A. ¿Cuál es el segundo? Piénsenle bien antes de que me contesten. ¿Cuál es el segundo factor que debo de asignar correctamente en sus niveles? Pues creo si es otro factor, sería ese, ¿no? Uno es A, ese es el primero. Y luego, ¿cuál es el que sigue? ¿Eh? Sería B. ¿Es un factor? Ah, sí. Sería el B. Y piénsenle bien. Es el B. ¿Por qué es el B? Vamos a seguir el orden que me indica. El primero es el A, ¿verdad? Luego, el 2, ese, pero ese E, yo lo asigné para cumplir con las especificaciones del arreglo L8. Ese E no es un factor, es nada más para cubrir las combinatorias del experimento, ¿se acuerdan? Entonces, no podría ser el E. ¿El 3 cuál es? Pues es una interacción. Tampoco lo cuento como factor para seleccionar su nivel. El 4, pues tampoco.
¿Hasta cuál me voy? Hasta el quinto. ¿Cuál será el quinto? Pues A con B. ¿Se fijan? De esos dos son de los que primeramente debo de seleccionar yo los niveles en que voy a trabajar. ¿Sí está claro? Bueno, de ahí la gráfica, ¿no? Que me dice, por ejemplo, la gráfica con la que voy a trabajar, con la que me voy a apoyar ahorita es la de señal a ruido. Esa de señal a ruido me dice, si se fijan, los factores que me presenta, que puedo trabajar y seleccionar los que resultan significativos y que voy a tomar yo en cuenta. Al primero que voy a buscar cómo asignar su nivel correcto, ya sea en su nivel bajo o en su nivel alto, va a ser el factor A. Es al que yo le voy a tratar de dar prioridad. ¿Hasta ahí vamos bien? Voy a minimizar la gráfica de efectos para medias, me voy a quedar con la de señal a ruido. Ya sé que le voy a hacer caso primero a A. Ahora, hasta ahorita hemos visto, pues sí, ¿verdad? Este factor es el que es más significativo, es el que afecta al proceso, sí. ¿Y cómo vas a operar esos niveles? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cuáles son los niveles que tú recomiendas para trabajar, verdad? Es decir, tú no nada más me vas a decir, pues sí, sí, sí afectan el proceso, ¿verdad? Es como si le dijera, pues sí, sí está enfermo. O si fuera, como si fuéramos al doctor y nos dijera, pues sí, ¿verdad? Efectivamente, le acabo de revisar la garganta, las anginas, y pues sí, ¿verdad? Sí se le nota que trae ahí algunos puntos blancos, es infección. Eso es lo que hace que tenga fiebre. Pues sí, ¿verdad? O sea, pues, y luego, ¿qué medidas vas a tomar? Para nosotros es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué niveles vamos a seleccionar? Aquí en Minitab nos vamos a ir, igual vamos a seguir la misma ruta, estadísticas, DOE, Taguchi, y ahora le voy a decir, predecir resultados de Taguchi. Aquí me voy a ir a niveles. Dejo todo igual, le digo niveles. Y en niveles, del lado derecho, en la segunda opción donde dice métodos para especificar niveles de factores nuevos, ahí pueden trabajar ustedes con los niveles que puedan seleccionar. Pues en este caso podríamos decir, ¿qué pasa si selecciono el factor A en alto? Si seleccionan el nivel A, el factor A en alto, perdón, nos da valores pronosticados. Ok, ahí va. Factor A en alto, B en bajo, C en bajo, D en bajo. Cuando selecciono esos niveles, la media, el valor de respuesta que obtengo es de 1.1625. El ejercicio, ¿qué es lo que me dice? Debes de trabajar, vamos a suponer, estamos trabajando con que el valor deseado debe de ser de 2. Esta combinación de factores está quedando muy... Déjeme borrar esto porque no ayuda en nada. Esta combinación se está quedando muy por debajo de los valores. Yo sé que es recomendable que modifiquen el predictor, principalmente el factor A, que es el que más genera variación. Fíjense, es al que le voy a dar prioridad. No se trata de decir, a ver, pon en alto, en bajo, C en alto, en bajo. Yo sé que esta combinación me va a dar buenos resultados. Voy a manipular otra vez A. ¿Sí? Lo mismo, estadísticas, DOE, Taguchi, predecir, niveles. Luego le digo, a ver, ¿qué pasaría si trabajas todos en bajo? Le voy a poner aceptar, aceptar. Todos en bajo.
Me da una media de 1.17, déjenme lo copio. Pues está un poco mejor, ¿no? Que la anterior, pero pues no tanto. Y así me tengo que ir, ¿verdad? Bueno, ahora ¿qué pasará? Estadísticas de Taguchi, predecir lo mismo. El nivel que pasará si dejo A en bajo y luego B en alto, por ejemplo, que son los principales con los que estoy trabajando. Fíjense aquí ya qué pasó. Se pasó poquito. Me paso un poquito, pero compárelo con los resultados de la media de los experimentos anteriores. Hasta ahorita este es el mejor resultado que yo tengo. ¿Sí? Es el mejor. Que trabaje el factor. ¿Qué significa, verdad? Que les voy a decir, ¿saben qué? ¿Cómo vamos a trabajar? Y que van a decir A en bajo, B en alto, C y D en bajo. Entonces, ustedes ya aquí en Minitab pueden hacer las demás combinaciones, pues nada más es que jueguen con las combinaciones. Yo les recomiendo que las combinaciones que manipulen se focalicen principalmente en estas dos, ¿no? En A y en B, porque es el resultado de la gráfica de relaciones de señal a ruido. ¿Sí? Esto es para Minitab. Ustedes ya me van a decir cuál es la mejor combinación, me presentan esto en su evidencia, listo. Pero ¿por qué les mando yo otro software, verdad? ¿Por qué los pongo a batallar con otro software si ya tenemos Minitab y Minitab ya lo conozco, ya lo he trabajado? Para realizar este ejercicio, por mucho que utilicemos Minitab, seguimos dependiendo del desarrollo del gráfico lineal. Seguimos dependiendo del acomodo y de la omisión del arreglo externo, de poner las 4 columnas y seguir trabajando con una comparativa de medias. ¿Qué es lo que hace de diferencia StatGraphics? ¿Cuántas personas lo tienen ya instalado? Que puedan irlo siguiendo, puedan seguir haciéndolo conmigo. Yo lo tengo, Inge. Muy bien, ¿quién más? Yo también, profe. Carlos, muy bien. ¿Alguien más lo tiene? Víctor me dijo que también. Sí, yo, profe. Bueno, vayan practicando. Lo que me interesa es que vayan haciéndolo conmigo, ¿sale? De hecho, es la principal intención. Cuando ustedes instalan StatGraphics, les dice que si desean que la apariencia, la pantalla se presente hacia una adecuación de metodología de Mike, de Six Sigma. Eso se refiere a que la presentación de las pestañas está por fase, ¿verdad? Está definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Pero todas las funciones, aunque usted le haya puesto, no, pues yo no lo quiero así, buscándole van a estar todo lo mismo que hacemos. Si usted tiene este mismo diseño, se va a ir a la pestaña de mejorar. Si ustedes se acuerdan, en herramientas para 6 Sigma, me parece que ustedes llevaron 6 Sigma 1 y 6 Sigma 2. En fase de análisis y de mejora se trabaja el diseño de experimentos, pero hasta la fase de mejora se ve como una Profe, optimización. Dígame. en el mío no viene esa opción. Si no viene esa opción, deben de buscar esta. Sí, sí viene, eso es lo que la tiene que buscar. No le va a aparecer probablemente la carpeta que diga mejorar, pero le va a aparecer esto, o asistente de diseño de experimentos, que también lo podremos hacer, esto se los explicaré, ojalá nos dé tiempo mañana, o esto que dice procedimientos DOE heredados. Sí, ambos diseños lo tienen. Anteriormente yo tenía otra laptop, yo tenía la otra visión, hasta esta ya le puse que tuviera una visión
se asigna. Entonces, búsquenle por ahí donde diga procedimientos doederados. Ahorita en la clase anterior una compañera me dijo lo mismo y sí lo encontró. De hecho, fue haciendo el ejercicio ahí junto conmigo. Busquen aquí donde se encuentran procedimientos doederados, crear diseño de experimentos, diseño nuevo. Esa va a ser la ruta que vamos a seguir. Si lo hacen acá, asistente de diseño de experimentos, va a ser similar. Lo único que difiere es que vamos a ir paso por paso. Por ejemplo, primer paso, define la variable. Vas a poner la variable, y luego, por ejemplo, y. Luego, aceptar. Avanzamos, se habilita el punto 2. Definir los factores del experimento. Le pongo aceptar. ¿Sí? A mí en lo personal me agrada más el otro diseño. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Ya lo encontraron? Yo sí, Inge. Bien, apunten la ruta, tómenle una foto de cualquier forma. Vamos a, si tienen este diseño, pues se van directamente a la pestaña de mejorar. Si no, pues hay que buscar donde dice procedimientos doederados, crear diseño de experimentos, diseño nuevo. Ahí en diseño nuevo le damos un clic y luego aquí me dice, ¿verdad? ¿Qué clase de diseño quiero? Me voy a ir al que diga arreglo interno, arreglo externo. Me dice número de variables de respuesta. Para mi ejercicio únicamente tengo una variable de respuesta. Lo que estoy evaluando es la planicidad en milésimas de pulgada. ¿Sí? Pues yo le voy a poner aquí, pues solamente tengo una. Número de factores de control. Estos se refieren al arreglo interno. ¿Cuántos factores tengo de control? Voy a hacer alusión al arreglo, ¿verdad? Tengo un L8, yo sé que van a ser, le voy a poner 7. ¿Sí? Y de ruido se refiere al arreglo externo, ¿verdad? Del arreglo externo que lo tengo representado por un L4, únicamente tengo 2 factores. Ahí le voy a poner aceptar. Me pregunta, 4. opciones de definiciones de respuesta. Aquí únicamente tengo una variable de respuesta. La variable de respuesta yo le voy a poner que sea Y. ¿Sí? ¿En qué unidades está expresado Y? Está expresado en milésimas de pulgada. Aceptar. Posteriormente me dice opciones de arreglos internos y externos, que es la ventaja que aquí tengo. Aquí yo más visible me doy cuenta. Para el arreglo interno tengo 7 factores, es un L8. Para el arreglo externo de ruido es un L4. Aquí nunca se les olvide, por default viene aleatorizar las corridas. Ahorita de momento quítenselo. Ojo, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, acuérdense que lo que vamos a hacer es que en la práctica vamos a realizar el diseño, nos va a generar el diseño y luego me va a decir, ¿verdad? A ver, en la práctica vas a realizar esta combinación. 2, 2, 1, 2, 2, 2, ve y muestrea. Y luego vienes y me dices, ¿no? ¿Cómo te fue? Esa es la intención. Aquí, bueno, pues por cuestión de captura, le quitan aleatorizar las corridas. Ponen aceptar. Y listo. Fíjense qué ocurrió. Aquí ya no tenemos que hacer el diagrama lineal. Aquí ya me dijo, la columna 1 le corresponde a A. Aquí hay que tener cuidado también. O sea, por ejemplo, miren, déjenme, me voy aquí al diseño. La columna 1 le fue asignada al factor A. Aquí lo tengo. La 2 al B. Ahí está. La 3 al E. Ok. Aquí la 3 va a estar representada por la letra G. ¿Sí? Yo lo único que tendré que fijarme es, bueno, pues para mí, en este diseño, esto es G. La 4 es C.
La 5 es F. La 6 es E. En realidad, ¿verdad? Si somos estrictos, yo lo único que me tendría que fijar es, la E no me interesa, ¿verdad? Porque sé que no va a estar asignada hacia un factor. Nada más tener claro que la letra F y E corresponden a interacciones, son interacciones. Quiero repetirles también algo. Este ejercicio se fue directo así a complejo. ¿Por qué? Porque tiene la evaluación de factores individuales y tiene interacción. Desde luego, va a haber ejercicios donde únicamente tenga el factor individual y luego el factor de ruido, ¿sí? Por ejemplo, pues ahí sería más fácil. Pero aquí no, o sea, aquí nos vamos directo a tener que hacer el gráfico lineal si lo resolvemos en Minitab. Insisto, aquí ya me dice cómo va a quedar asignada cada columna a factor, tanto en el arreglo interno como en el externo. Le pongo aceptar y ahora viene la definición. Factor A, me dice, ¿cuál es el nombre del factor A? El factor A es temperatura. Déjenme, lo copio. Un borroneadero fuerte. ¿Sí? El factor A es temperatura. Las unidades en las que estoy trabajándolo me dice que son en grados Fahrenheit. Pongo una F. Y del lado derecho donde dice etiquetas, le doy un clic, me van a aparecer los niveles. En este caso tengo nada más dos niveles, bajo y alto. El bajo es 1500 y el alto es 1600. 1500, 1600. Aceptar. Me iría el factor B, ¿verdad? El factor B es presión. Está dada en libras por pulgada cuadrada. Luego las etiquetas son 200 y 220. El C, y así se van, ¿verdad? Van capturando factor por factor, incluyendo los de ruido. Le van a poner a aceptar. Cuando le pongan a aceptar, nos vamos a desplazar del lado izquierdo por lo que queramos hacer. Si ustedes se fijan, yo únicamente le di nombre y niveles y la descripción de la unidad a cada nivel a dos factores. Ustedes tienen que terminar los demás, ¿verdad? Mañana lo vamos a hacer así desde cero. Me interesa que comiencen a desarrollar. Aquí en la pestaña del libro de datos, insisto, del lado izquierdo, me va a aparecer donde estoy capturando los resultados. Y aquí ya me apareció habilitado la captura. Por ejemplo, la primera combinación, ¿verdad? Va a ser 1500, 200, es decir, todos los niveles en bajo. Porque en bajo, en el arreglo, lo que se va a hacer es que voy a revisar, ¿verdad? Bajo, 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 bajo. Déjenme porque aquí no aparece el arreglo externo. Bajo, 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 bajo. Y luego hacia arriba en el externo, bajo. Me da 1.1. Entonces aquí le tendré que poner 1.1. El siguiente, ¿verdad? Sería todos en bajo y luego el último en alto. Pues sería todos en bajo y luego el siguiente en alto sería 1.2. Este valor sería 1.2. El siguiente, ¿verdad? Aquí yo ya me di cuenta, pues que voy a ir tomando los valores hacia la derecha. Voy a hacer ahorita un pequeño ejercicio. Ustedes lo van a tener que también pues, presentar en su evidencia, pero yo voy a capturar los datos arbitrariamente a ver qué pasa, ¿sale? Entonces tengo 1, 1, 1, 2, sería 1, 3 y 1, 1. ¿Sí? Ya terminé con el primer renglón. Iré con el segundo, son puros unos. 2, 3, 2, 3.
Siguiente renglón son puros 2, 0, 1, 2, 1. Siguiente también son puros 2, 1, 2, 1, 0. Siguiente son puros unos, 0, 4, 2 y 3. Siguiente también puros unos, 2, 3, 5 y 0. Luego tengo 1.6. Luego 2, 1, 4 y 0. 1.5. Yo tengo puros 2, 0, 3 y 5. Entonces yo capturé así los datos. Vamos a ver si están bien. ¿Qué ruta seguiría? Me iría de la misma forma mejorar o procedimientos de doederados, analizar diseños de experimentos y luego analizar diseños. Procedimientos doederados, analizar diseños de experimentos, analizar diseño. Voy a seleccionar el diseño. Trabajaremos con un valor meta. Luego aquí ahorita va a dar un error. Asignado. Déjenme los copio aquí en la siguiente pizarra. Diagrama de Pareto para Y. Señala ruido objetivo. La teoría nos dice, ¿verdad?, que podemos trabajar la resolución del ejemplo a través de la ANOVA, pero también lo podemos interpretar a través de las gráficas de señala ruido. Eso de señala ruido, pues ya me queda claro que es para identificar los mejores niveles con los que estemos trabajando. ¿Qué ventaja tiene? Si ustedes se fijan, es que nos presenta del lado izquierdo el efecto estimado, el análisis de la varianza, que está acá. Lógicamente, pues tengo una sola réplica, los grados de libertad del error aquí total no me van a permitir tener un valor P, ¿se acuerdan? Pero, pues sí puedo trabajar con la interpretación de las gráficas. Ya verán ustedes un poquito más adelante la interpretación también del estadístico de R cuadrada, pero me voy a quedar con esto, por ejemplo. Señala ruido, ¿qué es lo que me interesa? ¿En qué niveles podríamos trabajarlo? Ahí me dice que el factor que en mayor, voy a regresar a la primera gráfica, que está siendo significativo es la temperatura. ¿Cómo se comportan? Tendría que seleccionar los mejores niveles. Lógicamente, aquí en el ejercicio, pues tendría que definir, para que se vea un poquito mejor, ¿no? Definir los factores, tener todos los factores para que gráficamente, visiblemente, pues se vea un poquito mejor. Yo les decía que a diferencia de Minitab, eso sí, aquí se me hace un poquito más complejo ya el optimizador. Complejo en la interpretación, en cómo se presenta, porque es algo que no vemos aquí, pero bueno, miren. Analizar, si yo lo que quisiera es optimizar, sigo la misma ruta, en este caso sería mejorar procedimientos doederados, analizar diseño de experimentos, optimización múltiple de las respuestas, donde aceptar, digo, optimiza ese valor, aceptar, y aquí me dice varias cosas. Le voy a poner que me presente todo, las tablas de optimización, gráfica de contornos y de la superficie. Fíjense lo que me presenta, ¿no? Me dice
Estos gráficos del lado derecho, yo sé que no los trabajamos, se llaman superficie de respuesta. De hecho, en nuestro curso, como principales por ahí imágenes que yo les coloqué para hacer alusión a los temas, pues se trabaja con superficie de respuesta. Algunos ejemplos hacen ahí alusión a superficie de respuesta. Déjenme ver, está en la unidad 1, esta. Y se refiere a identificar las áreas que pues vayan encontrando el óptimo, sin que nos perdamos así mucho, ¿no? La gráfica de contornos o la gráfica de los niveles óptimos se nos presenta así, ¿verdad? Si nosotros lo que queremos es encontrar que se tenga la menor variación en relación con milésimas de pulgada, pues tendríamos que estar ajustando los niveles para ver cuál nos da un mejor resultado. En este caso, pues ya lo sabemos, ¿no? Con Minitab, creo yo que esta es la mejor combinación. Trabajar los factores en esos niveles nos puede dar la mejor combinación. Ya ustedes podrán seleccionar cuál de los software les parece más fácil, ¿verdad? Si Minitab, por estar muy familiarizado con el manejo de Minitab, pero tenemos otros que nos ayudan mucho. ¿Qué ventajas tiene StatGraphics? Pues bueno, ¿verdad? Que pues nos ayuda con el gráfico lineal, acomoda el arreglo interno en combinación con la mezcla del externo. Me podría dar impresa la hoja para realizar el experimento, capturar los datos y después, pues con gráficas de contornos ir viendo y seleccionar la mejor combinación de niveles que me aproxime a un óptimo, ¿verdad? Bueno, entonces vayan ahorita por lo pronto descargando, instalando y manipulando, que es lo que me interesa, StatGraphics. El hecho que les pida que esto que yo estoy resolviendo, ustedes también me lo entreguen, es porque fácilmente uno se equivoca. Ahorita en la clase anterior, ya era pasada de la media hora, quise volver a presentar el ejemplo, lo hice rápido y cuando intenté resolverlo no me dio. Entonces, pues me equivoqué en algo, ¿verdad? Algo capturé mal, algo no capturé, se equivoca. O sea, vamos, el diseño experimental, si usted se fija, yo le puedo decir que es prueba y error. Y nos vamos a equivocar, ¿verdad? Aquí lo importante es pues que tengamos los recursos, en este caso elementos tecnológicos que nos permita tomar decisiones pues con la menor apertura de equivocarnos. Pero les repito, ahora si más o menos manipulándolos y teniendo experiencia al trabajar con software, uno se equivoca, pues es importante que no nos quedemos con la idea de nada más ver, porque ocurre mucho. Acuérdense ustedes desde la primera unidad, ve uno que hace un diseño 2 a la K, dice uno, qué fácil, ¿verdad? Pues está bien fácil, meter los datos a Minitab, Minitab te da los resultados. A ver, captúralos, ¿verdad? Y cuando los captura uno, pues puede haber confusión. Comiencen a trabajar, les pido que ustedes me definan bien las variables, ¿verdad? Que les den nombre a las variables, que les den los niveles, no se van a tardar mucho, pero sí nos va a servir para practicar. En este ejemplo, pues corroboramos, ¿no? Que el mismo resultado que obtenemos, déjenme encuentro la gráfica aquí en Minitab, pues es lo que nos da StatGraphics en relación con señal a ruido. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces les digo, es probable que mañana les ponga un simple ejemplo de esto. ¿Qué vamos a entregar, verdad? Vamos a entregar los ejercicios que ya habíamos asignado anteriormente. Me parece que este es el último, el que les digo, ejercicio 6. Vamos a entregar este resuelto. Ustedes lo pueden resolver en Minitab, lo pueden resolver en StatGraphics, pero me van a dar sus conclusiones. ¿Sí? No se trata que nada más digan, pues ahí copio todo lo que ya está y me avento un rollo. Van a poner conclusiones. Y en plataforma les voy a poner, donde dice examen, les voy a poner un ejercicio. El ejercicio, no sé, va a poder entrar tal vez 5 veces. Usted entra al ejercicio, lo ve o le toma captura, lo descarga y lo comienza a trabajar. Lo comienza a trabajar y cuando lo tenga listo, pues lo sube, ¿sí? Lo que me interesa es que quede la evidencia, pues que aunque nos tardemos un día o 2 días en resolver el examen, pues que presentamos examen de esto, ¿no? Y que aunque le tome fotos, pues a mí me queda claro que lo resolvieron utilizando, por ejemplo, StatGraphics. Vale, pues, que estén bien. Mañana continuamos. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge.
Hasta mañana. Hasta mañana, detener la grabación.